Somos salud. Mindalia.com. Somos espiritualidad. Mindalia.com. Somos conciencia. Mindalia.com. Mindalia.com. Somos la comunidad de la nueva consciencia. Hola a todos y a todas y bienvenidos un día más a Mindalia.com. Mi nombre es Laura y estoy encantada de estar aquí para poder compartir una nueva entrevista. Hoy estamos junto a Ricardo Vicens, que viene a hablarnos de la biodescodificación como nunca antes la habíamos visto. Él tiene formación en biodescodificación por el Instituto Español de Bioneuroemoción. Es psicoterapeuta, osteópata, facilitador de biodanza, especialista en medicina china, acupuntura y también en nutrición ortomolecular. Bueno, un súper especialista al que nos acompaña en el día de hoy, así que vamos ya a recibirle. Hola Ricardo, ya te tenemos con nosotros. ¿Cómo estás? Un placer. Gusto también para mí. Bueno, pues Agradecido. siéntete como en casa, te damos la bienvenida, te abrimos las puertas de Mindalia Televisión para que nos facilites un poco este camino hacia la biodescodificación y con un objetivo, el verlo de una manera completamente diferente, como nunca antes la hemos visto. Así que te cedo la palabra, Ricardo, y vamos a comenzar. Bien, estupendo. Bueno, en primer lugar, voy a hablar acerca de biodescodificación desde un punto de vista biocéntrico. Un punto de vista biocéntrico que es una perspectiva un poco distinta, porque Hammer y en general quienes le han seguido, de alguna manera han visto una relación causa-efecto entre los temas el trauma y el efecto orgánico en las enfermedades. Y de alguna manera se han olvidado, o digamos falta integrar, diría yo, más que se hayan olvidado, desde el punto de vista de incluir la psique, la conciencia, la autopercepción, los vínculos cercanos, los vínculos sociales y los vínculos con nuestro hábitat natural. Y sin tomar en cuenta todo esto, no es posible contextualizar la biodescodificación, de tal manera que el diagnóstico se puede hacer tremendamente mecánico cuando solamente vemos causa y efecto como algo lineal. Por decir algo, voy a poner un ejemplo concreto. Si nosotros vemos la situación de la anorexia de una niña o un niño que recibe los alimentos y los vomita con el objetivo de quedar delgada. Eso no es solamente un tema de una causa y un efecto, sino es multicausal y en ese sentido es todo lo que incluye la vida lo que da lugar a este síntoma o a esta conducta. En primer lugar, estamos hablando de la percepción de sí misma de la persona, es decir, de la autopercepción. Y dentro de la autopercepción tenemos los vínculos con los alimentos y por lo tanto con la naturaleza, que a lo mejor también los rechaza, no solamente porque quiera tener una linda figura, sino que porque también puede estar rechazando en su primera infancia la leche materna o el vínculo a lo mejor posesivo de la madre. Es decir, estamos hablando de que dentro de la autopercepción están influyendo aspectos como el vínculo cercano con la madre, pero también está relacionado con vínculos sociales. ¿Por qué? Porque socialmente se realiza un bullying
en función de el aspecto externo de una persona, porque no se valora el ser, sino su apariencia, por moda, por consumo o por otros factores. Entonces, ahí tenemos ya 3 factores distintos que están influyendo en un solo síntoma. Por otro lado, tenemos la conciencia. Eh, y dentro de la conciencia, claramente está, por supuesto, la autopercepción, pero la conciencia tiene que ver también con creencias que tiene la persona, por ejemplo, de cómo dentro de la autoaceptación, la persona actúa en función de cómo debe ser y no cómo quiere ser. Entonces, si es una persona tremendamente moralista, por ejemplo, entonces va a tender a una actitud de autoexigencia en relación a su estética, en función de los vínculos que ha tenido también en su primera infancia. Entonces, ese es primero una forma de contextualizar un síntoma en relación a 4 aspectos distintos: la conciencia, la autopercepción, los vínculos con la naturaleza, los vínculos sociales y los vínculos cercanos. Ese es un aspecto del modelo biocéntrico que falta un elemento muy importante, y que es el aspecto afectivo. Muy pocas veces he escuchado en la biodescodificación el concepto de la afectividad, porque no es un tema central ni de la psicología ni de la biodescodificación. Entonces, esta es una propuesta que plantea que el hilo conductor del vínculo terapéutico como del vínculo de la persona con su enfermedad, que está relacionado directamente con la afectividad. Me explico. El ser humano, a diferencia del mundo animal, un potro, por ejemplo, cuando nace, su sistema nervioso central ha terminado de formarse dentro de la placenta. Y eso da lugar a que cuando nace, ya nace prácticamente con una autosuficiencia que no tiene el ser humano al nacer. ¿Por qué? Porque el ser humano, la bipedestación de los seres humanos, hace que el canal del parto sea demasiado estrecho y el cráneo demasiado grande, lo que hace que si esperáramos a que su sistema nervioso se terminara de formar en la placenta, entonces tendría que pasar por lo menos 1 año y 9 meses. Pero la naturaleza dispuso finalmente que naciéramos, por decirlo de alguna manera, antes de tiempo, para caber a través del canal del parto. Y eso hace que cuando nacemos todavía no se ha terminado el proceso de formación del feto. Y eso significa que somos totalmente dependientes de la madre o de los progenitores. ¿Qué significa esto? Significa que el amnios o el líquido amniótico se tiene que sustituir por el exoamnios, por el líquido amniótico externo. ¿Y qué es lo que es ese líquido amniótico externo? Es ni más ni menos que la contención afectiva materna, la entrega de ternura, de besos, de caricias y de la mirada centrada completamente en ese niño o en ese bebé que está recién desarrollándose y que está recién comenzando la vida realmente. Esa
dependencia es crucial tomarla en cuenta cuando hablamos de biodescodificación o de cualquier terapia. ¿Por qué? Porque en ese momento, esa dependencia de la madre ya no, dentro del feto, el bebé recibía todo lo que necesitaba en forma automática. Es decir, si necesitaba mayor cantidad de vitamina B6, aparecía en el amniótico más vitamina B6. Pero cuando nacemos, esa cantidad de vitamina B6 depende del llanto del bebé y por lo tanto de la comunicación con la madre. Cuando esa comunicación no está o no está suficientemente porque la madre no puede, porque existe una ley que no permite a las madres estar más de 6 meses con su hijo todo el día, o porque simplemente recibió una educación en que a lo mejor rechaza el exceso de apego con el bebé, o por muchos otros motivos. Entonces, si incluso la madre es una madre castigadora y le molesta a lo mejor esas demandas permanentes del bebé, entonces es posible que el bebé prescinda de sus propias necesidades. Y cuando prescinde de sus propias necesidades, se pierde la autorregulación orgánica, es decir, fisiológica y psicológica, que dependen de la comunicación con la madre. Esto es tremendamente relevante porque todos los procesos que ocurran posteriormente a ese periodo de la primera infancia dará lugar a que muchas veces las enfermedades van a resonar con esos momentos y con esas carencias afectivas profundas de la primera infancia, que van a ser reemplazadas por una necesidad de aprobación del medio. A lo mejor ese bebé consiguió obtener lo que tenía, lo que necesitaba, por ejemplo, a través de rabietas o a través de imponerse lo más fuerte posible, haciendo pataletas, y entonces se puede transformar en una persona explosiva, dominante, que da lugar finalmente a un tipo de carácter que es, y el carácter no es ni más ni menos que la adaptación de un ser humano a un medio hostil. Entonces pueden ocurrir diferentes formas de adaptación para finalmente la supervivencia. Entonces, la enfermedad no es solamente cuando hablamos, por ejemplo, de un problema de colon irritable, tenemos que considerar que el primer vínculo con la madre, a través del amamantamiento, empieza en la boca y termina en el ano. Es decir, integra todo el aparato digestivo y por lo tanto todos los problemas que de alguna manera repercuten de manera afectiva van a irse, como se dice, se van al estómago y en realidad se van al aparato digestivo de una u otra manera. Entonces, aunque el origen de un colon irritable esté relacionado, por ejemplo, con todo aquello que yo quiero desechar, que me resulta tóxico, eso se va a potenciar por esta primera fase de desarrollo de la primera infancia, que es necesario de considerar
constantemente en la biodescodificación. Por otro lado, dijimos que la primera infancia dependía del diálogo, del llanto con la madre, que es si es escuchado o no es escuchado. Y eso significa que el vínculo terapéutico de escuchar a ese, no le llamo paciente, sino sanactivo, el vínculo entre el terapeuta y el sanactivo va a depender de cuánta empatía desarrolle una empatía afectiva, cuánta empatía afectiva desarrolle ese terapeuta con ese sanactivo. De tal manera que en ese momento se repara la perturbación que se produjo en la primera infancia a través del vínculo de empatía y de afecto. Entonces, la persona que tenemos delante y que viene a consulta no es un objeto de análisis, sino es un vínculo afectivo donde el terapeuta está comprometido afectivamente, es decir, le afecta lo que le está pasando a la persona, lo que hace que exista una devolución a la persona que está afectada, que está con un problema. Hay una devolución donde la persona está realmente participando de los procesos, igual que una madre que participa de lo que le está pasando a un bebé. Es decir, está escuchando realmente. A eso se le llama también la escucha activa. ¿Y qué es lo que escuchamos? Escuchamos justamente los procesos evolutivos de la persona. Es decir, si a una persona es violenta por el motivo que ya explicamos, porque no fue escuchada y solamente era escuchado cuando hacía pataletas o cuando se ponía violento, entonces nosotros vamos a facilitar el proceso de transformarse en una persona más pacífica. Es decir, y vamos a ser empáticos también con el dolor que eso le produce en su transformación de una persona dominante en una persona más humilde. O a la inversa, una persona que no es capaz de poner límites, que es sumisa porque justamente solamente conseguía ser igual a la madre o a los progenitores para conseguir de alguna manera ser escuchado, entonces esa persona le cuesta poner límites por el sentimiento de abandono. Entonces, cuando hablamos nuevamente de la biodescodificación y hablamos, por ejemplo, de un problema de la piel, los problemas de la piel en general se producen por sentimientos de abandono, de separación. Entonces, ese bebé que sintió el abandono en la primera infancia, ahora se renueva en su enfermedad actual. Por ejemplo, una persona que tiene psoriasis. Una persona que tiene psoriasis, lo primero que ocurre en la piel no tiene terminaciones nerviosas. Entonces la piel se erosiona para dejar al descubierto las terminaciones nerviosas y de esa manera aumentar el contacto inicialmente con su progenitor y en este caso en su presente para aumentar el contacto afectivo. Entonces, se erosiona, pero, por ejemplo, una madre que estaba presente, pero se le acabaron los 6 meses de atención en la primera infancia y luego se tiene que ir al trabajo.
en esa separación, el niño lo puede vivir en forma traumática. Entonces, puede producirse por primera vez un problema de la piel que se erosiona para aumentar el contacto. Luego, si la madre volvió de vuelta porque la echaron, por ejemplo, del trabajo, entonces comienza el proceso de reparación de la piel a través de la ayuda de virus, bacterias, y se va a empezar a cubrir cicatrizalmente esa herida. Pero también puede ocurrir que esa madre, que realmente lo que más deseaba era estar cerca de ese bebé, sea demasiado posesiva y entonces va a ahogar a ese niño en esa posesión. Y entonces el niño también va a desarrollar una costra encima de esa herida, una costra psoriática que lo protege del exceso de contacto. Entonces, podemos ver de qué manera el vínculo afectivo de la primera infancia está influyendo en cualquier proceso evolutivo de una enfermedad. Una enfermedad no es nuestro enemigo. La enfermedad es lo mejor que sabe hacer el organismo para conseguir rehabilitar los vínculos cercanos perdidos, que están siempre influenciados. Por eso a esta terapia se le llama terapia biocéntrica. No sé si deseas hacerme alguna pregunta o sigo hablando de todos estos temas. Bueno, Ricardo, nos quedan unos minutitos de nada para acabar esta entrevista que estamos compartiendo. Yo creo que se va entendiendo bastante bien. En Mindalia sí que es verdad que cuando hemos abordado la biodescodificación hemos tratado como puntos concretos, ¿no? Hemos ido a la emoción o hemos ido directamente a la sanación o hemos ido a ver el síntoma detrás de la biodescodificación, pero este punto biocéntrico es algo novedoso, es algo diferente y te agradecemos, Ricardo, que así haya sido, que nos lo hayas trasladado. Así que te voy a pasar la palabra para que terminemos con estos últimos minutitos de entrevista y también para que puedas despedirte. Bueno, muchas gracias. Me siento muy bien pudiendo estar aquí en Mindalia y poder ser un aporte al conocimiento, un aporte a la biodescodificación, que dado que hay tantas enfermedades que están necesitando del apoyo terapéutico, y quiero agradecer también a quienes están escuchando este programa y a Mindalia y también a todos quienes siguen a biointegración.com, a todos los que están participando de nuestros cursos de biodescodificación, los cursos de biodanza terapéutica y todas las actividades que realizamos como equipo de biointegración. Eso sería, y muchas gracias a todos y muchas gracias, Laura, igualmente por acompañarme. Gracias a ti, Ricardo, y te esperamos de vuelta siempre que quieras aquí en el canal. Queremos leeros, queremos saber qué os ha parecido el enfoque biocéntrico de la biodescodificación que nos ha presentado Ricardo Vicens, así que ahí en comentarios, por favor, dejadnos vuestras preguntas, vuestras dudas y también dejadnos vuestros me gusta si os ha servido. Compartid este vídeo con más personas para que todos podamos aprender y podamos expandir nuestra conciencia mucho más allá de lo que todos conocemos al uso, ¿no? Cada persona al final determina su propio camino y de eso se trata Mindalia, de que cada uno pueda determinar su propio ciclo. Con esto nos despedimos, nos vemos en la próxima emisión de Mindalia Televisión. Gracias por estar.